colapsó la ciudad. ¿Está bien? Se inundó, desbordó todo. Llovieron más de 300, 400 milímetros. ¿Tienen, chicos, la precipitación exacta? No. ¿Cuánto precipitó? Muchos decían 400, lo que llueve en un año, 350. Bueno, 40 quizás el ingeniero que esté en línea nos puede contar, pero es algo sin precedentes, es algo que por supuesto va a generar polémica. Porque a nadie le gusta ver vidas perdidas, comercios devastados, casas destrozadas. La escenografía y el paisaje que recorriste alguna vez cambió para siempre. Lo que nos cuesta en salud también, porque todo esto trae consecuencias. Y no solamente las consecuencias que uno pueda llegar a resolver con un mango más o un mango menos, que en este momento carecen de total importancia. Hablo de las importantes, de las urgentes, de las que no se vuelve. Y uno piensa en cosas positivas. ¿Qué hacemos de acá en más? ¿Cómo somos mejores? ¿Qué tenemos que hacer para que, si nos toca un evento de esta naturaleza, no sé si, por eso me quedé pensando, no sé si que no desborde, o que desborde poco, o nada, o que en los años que vengan se hagan las obras importantes que se tengan que hacer, no solamente por este tipo de impacto, sino, y ya que estamos, y nos debemos seguramente un montón de obras, se hagan las cosas en serio, profesionalmente, a tiempo. Ahí está, a tiempo. Estoy en contacto con el ingeniero Juan Carlos Scheffer. Es ingeniero, integrante del Comité de Crisis del Agua. Ingeniero, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Buenas tardes, Sebastián. Discúlpeme que le haga una aclaración. Sí, Yo claro. no integro el Comité de Crisis del Agua en Bahía Blanca, no me llamaron en ningún momento. Ah, perdón. Sí integro lo que se llama el Comité de Expertos para el tema del abastecimiento del agua, pero Bien. en esta situación... Corrijo entonces, le ofrezco mis disculpas. Juan Carlos Scheffer no integra el Comité de Crisis del Agua. Esto es muy importante aclararlo. Juan Carlos Scheffer está abocado a otras tareas que tienen que ver con no solamente el conocimiento de infraestructura de todo este tipo de cuestiones, sino también sobre lo que debemos hacer. Primero le quiero preguntar, Juan Carlos, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando reventó todo? Discúlpenme y discúlpenme en la audiencia este término porque no... ¿Qué pasó? No, rebalsó un poco, no, reventó todo. No, sí, realmente es una catástrofe total. Digo, me desperté a las 7:15 de la mañana y porque ya había sentido cuando comenzó la lluvia a las 4:15 y me dormí tranquilo y me desperté 7:15 de la mañana y vi que llovía mucho. Me asomé por la ventana, yo vivo a media cuadra del canal, y vi que estaba llegando arriba y le dije enseguida a mi esposa que llevemos lo que podamos a la planta alta. Yo vivo en una casa con 2 plantas y además le avisé a mi hijo que vivía al lado. Tengo mis 2 hijos, uno en planta baja y uno en planta alta, que el de planta baja llevaba todo lo que pudiese a planta alta. Y fueron 20 minutos más que pudimos hacer algo porque ya llegó la crecida y empezó a inundar y empezó a crecer hasta que creo que fue cerca del mediodía que empezó a amainar un poquito. Pero esto es una catástrofe, yo diría que es difícil de prever y además es difícil de diseñar una obra que la pueda contener. Esa es la pregunta que le iba a hacer. ¿Hay una obra que quizás estaba pactada y si se hubiese hecho, hubiese impedido tamaña inundación? No, en realidad yo siempre he planteado, y sí lo sigo, y ahora con esto que pasó, insisto que con cuanto antes hay que hacerlo, que es la regulación que ya se había planteado en algún momento, después de la crecida del año 1944, arriba en Puente Canesa, que regula 2/3 partes de la cuenca. Si dentro de esta catástrofe
tuvimos la suerte de que la lluvia cayó solamente en la cuenca inferior. Porque si ocurre como en el año 44, como el año 33 que llueve en toda la cuenca, hoy no estábamos hablando, ni usted ni yo no tendría mi casa acá. Es decir, el desastre hubiera sido muchísimo, pero muchísimo más grande. Llovió solamente en la cuenca inferior. Entonces no tenemos que estar esperando o pensando que algún momento a ver qué pasa si llueve en la cuenca media y superior. No, ya hay que controlar la cuenca media y superior. ¿Cómo se controla? ¿Qué obras son las inmediatas para estas dos? Es un cierre, un dique parecido al que se hizo en Paso de las Piedras, un poco más chico, un poco más bajo, pero que origina un embalse que retiene gran parte de la crecida y la puede ir descargando luego de acuerdo a la capacidad de agua abajo, tratando de afectar lo menos posible. Es decir, son obras que atemperan, morigeran, disminuyen los daños, porque para la catástrofe es imposible diseñar porque no habría presupuesto para poder llevarlas a cabo, y además no hay espacio para hacerlo. Eso le iba a preguntar, ¿dónde se tienen que desarrollar para contener a estas dos cuencas? Claro, y si hay realmente espacio. Esa obra sí la podemos hacer allá arriba y podría retener que no ocurra lo del 44 y lo del 33. Ahora, la otra obra, acá hay que reconstruir el canal Maldonado. Hoy estoy mirando hace poquito, me di una vuelta y veo, y lo que había pensado que iba a ocurrir, las losas de fondo están todas levantadas, las han ido corriendo como si fueran naipes, han ido corriendo encimando unas con otras, y realmente la última crecida que hubo, que el agua llegó a media altura del canal, rompió algunas losas. Yo me acuerdo, verdad, una charla en la UTN y insistía, si las losas esas no se reparan, es la vía para que se inicien la rotura de mayores cantidades de losas cuando venga la próxima crecida. Y es lo que pasó ahora, están apiladas una tras la otra las losas del fondo del canal. Es decir, el canal hay que reconstruirlo todo ahora, salvo algunos taludes que han quedado, pero son taludes que en realidad están ahora afectados. Entonces hay que pensar en un canal de mayor capacidad de descarga, pero para eso tiene que comer media calle de cada uno de los lados, transformarla en semipeatonales, hacer calles más chicas para que tengamos más capacidad de descarga, porque además los desagües por vía de toda esta zona y la del parque, la calle Urquiza, todos van a parar, una al entubado y la otra al canal Maldonado. Y el canal Maldonado, en lugar de absorber todo esto, expulsó agua, es decir, desbordó por todos lados y no había forma de contenerla. Y la otra cuestión que hay que pensarlo, yo recuerdo que porque he leído toda la historia de las inundaciones y el tema del arroyo en la costa, en el año 1933, cuando se inundó toda la ciudad, porque llovió en las tres partes de la cuenca, en toda la cuenca, la Dirección Nacional de Irrigación, bueno, en ese momento no existía hidráulica la provincia, la Dirección Nacional de Irrigación dijo hay que limpiar el cauce de la Postá cuando atraviesa la ciudad para que pueda conducir por lo menos 120 metros cúbicos por segundo y hacer un canal para 180 metros cúbicos por segundo, el canal sobre lo que era en ese momento el arroyo Maldonado. ¿Por qué decía en total que la suma los dos 300? Porque la crecida en ese momento había traído lo máximo de 300 metros cúbicos por segundo. Pero después no se hizo nada. Después viene el 44 y está en cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Y ahí hidráulica ya existía, el proyectista, el ingeniero Félix Lama, decide hacer una obra, pero lo que podía hacer en el lugar, y este canal le daba la posibilidad de evacuar en total con la posta 300 metros cúbicos por segundo, y decía, para regular totalmente el cauce hay que hacer un embalse agua arriba, la tercera etapa, que nunca se hizo. Y después de eso no se hizo ninguna más obra hasta una vez en el año 1979 que la complicó más toda la situación de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hoy. El entubado de la Postá. El entubado de la Postá cortó para siempre la posibilidad de ampliar y canalizar ese cauce para que llevase más agua, como se dijo en el año 1937. Si se entubó en la Postá para 40 metros cúbicos, y ese es el límite, ahora no se puede mandar más agua por ahí. Claro. Y entonces, otra alternativa también, bueno, lo que hicieron en Alemania o lo que hicieron en Italia en esas grandes inundaciones que han tenido estos últimos años, he visto inundaciones de eso, han destruido los entubados y han vuelto al cauce original para poder ampliarlo. Y nosotros hicimos el canal en aquel momento, el entubado, y lo restringimos a los 40 metros cúbicos por segundo, que había dicho Langman, que
le podía servir en el año 50, junto cuando el canal Maldonado, que lo diseñó para 260, 300 metros cúbicos por segundo, y además dijo, hagan el dique agua arriba, en Puente Canel, posiblemente dijo en Puente Canel. Esa tercera etapa nunca se cumplió. Pero ahora, aún hoy, con lo que pasó, si se hubiese hecho el dique Puente Canesa, no nos servía de nada, porque toda la lluvia cayó en la cuenca inferior, aguas abajo Puente Canesa. Entonces la ciudad se hubiese inundado igual. Lo único que podía haber mejorado y habría aliviado alguna cuestión es si no se hubiese entubado en la Postá y hubiesen hecho una canalización para llevar 3 veces el caudal que llegó ahora. Clarísimo. Nada más. Nada más. La planificación de lo que viene para ser virtuosos, para ser precavidos con lo que se puede llegar a denominar otra posible catástrofe, porque hay que estar preparado, lamentablemente. Hay que reunir no solamente los fondos, claramente, porque ya se hace con fondos, hay que reunir lo primero, ¿no? La locación, los lugares, dónde hacerlo, y ¿es posible hacer esto que usted dice dentro, por ejemplo, de lo que es el ejido urbano, de hacer semipeatonal, de correr o de ensanchar los entubados? ¿Realmente es posible el desarrollo de todas estas obras hoy? Bueno, eso lo van a tener que decir los planificadores urbanísticos, pero yo creo que no hay muchas alternativas. Es decir, la ciudad no tiene otras vías de desagüe posible. ¿Es por ahí o por ahí? Por ejemplo, esos entubados subterráneos como han hecho por allí en Capital Federal, con grandes recintos y con bombeos también. ¿Cuál es el tamaño del recinto que hay que hacer acá en forma subterránea para absorber agua y poder bombearla al mar después? Es muy difícil porque es una ciudad que tiene, digamos, desarrollo en 3 alturas, es decir, en la zona alta, la zona meseta y la zona baja, y está toda desarrollada, edificada, y los desagües están yendo a estas vías de evacuación de agua. Entonces está muy limitado lo que se puede hacer. Lo que sí hay que tomar como parámetro es que la crecida de la ciudad de Bahía Blanca y si los desagües que se vayan a preparar tiene que estar pensado ya por lo menos para esos 600 metros cúbicos, porque históricamente esta es la mayor que hemos tenido y que para esto va a haber que empezar a pensarlo, ¿no? Pero si existe la posibilidad de trabajar sobre el canal Maldonado, pero yo le digo, va a haber que hacer semipeatonales de cada lado, en todo lo largo del trayecto, para poder hacer un canal de mayores dimensiones, porque no tiene otro lugar para evacuar. El otro es el arroyo en la Postá y el que está entubado. Entonces, rompemos el entubado, limpiamos todo de nuevo, limpiamos el cauce para que llegue más caudal. Pero esas son decisiones que tiene que tomar a nivel político, pero lo que pasa es que como ingenieros muchas más alternativas no les podemos dar. Insisto, la ingeniería no proyecta para catástrofes, y esta es una catástrofe, y hay que pensar que podemos llegar a morigerar un poco esto que ocurrió ahora si se modifica un poco las dimensiones de este canal de descarga y se actúa sobre el arroyo en la Postá para que pueda mayor caudal. Eso implica eliminar el entubado. Ingeniero, llega una pregunta que le quiero trasladar. Tema compuertas en White. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se inundó tanto? ¿Por el caudal o tema compuertas o no tienen nada que ver las compuertas con el caudal caído? No sé a qué compuertas se refiere. Yo tampoco. No sé qué compuertas hay por allí, por eso le traslado la pregunta que quizás usted conoce. No la conozco. El tema es que, White es una zona muy vasta, es decir, incidió muchísimo toda la lluvia propia que cae sobre el lugar y además tiene ahí la descarga de la Postá también, ¿no? Claro, descarga todo el arroyo en la Postá. Y es zona muy baja y le cayó la misma lluvia que toda el resto de la ciudad. El milimetraje que cayó es histórico, nunca había ocurrido en Bahía Blanca. Tal cual. Ingeniero, le agradezco infinitamente que me haya atendido por estos conceptos tan claros. En la década del 60 usted dijo todo esto. Sí, década del 60, dijo, hay que hacer esta obra. A poco de comenzar como docente en la universidad, tuve un excelente profesor que me enseñó todas las herramientas de la hidráulica, que era el ingeniero Manuel Muradás. El ingeniero Manuel Muradás había vivido en la
inundación del 44. Y él siempre me decía, la ciudad de Bahía Blanca se va a volver a inundar. A partir de ahí, que incluso yo quedé a cargo después de la cátedra de él, en todas las charlas, conferencias, reuniones, congresos que había, planteaba el tema del arroyo en la Postal. Es decir, la construcción estaba buscando papeles viejos y creo que algunas de esas son de cuando, no era década del 60, pero cuando yo me estaba recibiendo, que era década del 70, 72, a partir de ese momento es que empecé a plantear la cuestión. Ingeniero, le agradezco infinitamente que me haya atendido. Muy elocuente. No, ha sido un gusto. El ingeniero Juan Carlos Scheffer, especialista en cuestiones hídricas, hablando sobre la realidad, lo que nos pasó, lo que se podría haber, no sé si se podría haber evitado porque lo acaba de decir, cayeron 400 milímetros, iba a colapsar todo igual y se iba a inundar, quizás menos, eso sí, quizás menos. ¿Se necesitan obras? Por supuesto que sí. ¿Urgente? Claro. ¿Hace cuánto? Décadas. Así estamos.